Todos nosotros estamos expuestos a la crítica en muchos momentos de nuestra vida. ¿Qué hay de malo o de bueno en que nos critiquen? ¿Cómo puedo reaccionar cuando soy criticado? Hoy vamos a hablar precisamente de nuestra capacidad y de nuestra apertura para recibir la crítica constructiva, porque la verdad es que muchos de nosotros decimos, a mí no me critiquen. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Consejos para Familias. Hoy con este tema, a mí no me critiquen. Yo creo que es algo que muchos de nosotros no nos ha gustado la crítica. Es difícil, ¿no? Nuestro orgullo se incomoda cuando alguien nos critica, podemos ser muy susceptibles, defendernos, atacar, tantas otras cosas, ¿verdad? Y ¿cómo respondes tú cuando recibes críticas de parte de tu pareja o de tu jefe o de tus hijos? ¿Verdad? Las críticas te derrumban emocionalmente, te pones mal, te aíslas, te deprimes. Y déjame decirte en este día que solo hay 3 maneras de evitar la crítica. Número 1, que no hagas nada. 2, que no seas nada. Y 3, que no digas nada, lo cual es imposible, ¿verdad? No es posible, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan o que nos ven, caminar por la vida y hacer algo sin experimentar crítica de alguna manera u otra. Recibimos crítica a veces constructiva, vamos a hablar un poquito acerca de eso, y a veces negativa, ¿verdad? Y de hecho, toda persona que ha hecho algo significativo en la vida, por ejemplo, quienes han levantado un ministerio, hecho una empresa, logrado algún avance, siempre han recibido crítica, y ahí está la crítica, ¿verdad? Entonces debemos aprender, amigos, a recibir la crítica sin temor, reemplazando nuestro mecanismo de defensa por la honestidad, el amor, el perdón e incluso un sentido del humor. Y esto a veces yo creo que muchas personas no hemos aprendido a decir, que me voy a reír un poco de esto, no porque sea burlón o sarcástico, sino porque quiero. Alguien decía, una de las consejeras de las que aprendí muchísimo, decía que el humor nos da un sentido de proporción. O sea que tú puedes ver que algo no es tan grave o tan terrible al tomarlo de una manera con el buen humor para poder crecer en vez de inmediatamente deprimirte, enojarte, atacar, y lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, el problema que tenemos la mayoría de nosotros es que preferimos estropearnos a causa del elogio antes que salvarnos a causa de la crítica. Quiero repetir esta frase, ¿verdad? A muchos preferiríamos estropearnos a causa del elogio antes que salvarnos a causa de la crítica. O sea que un elogio es bueno, ¿verdad? Que nos digan, qué bien hiciste esto y lo que sea. Pero una crítica nos permite crecer, nos permite darnos cuenta de dónde estamos. Y yo creo que necesitamos las dos. Necesitamos las palabras de ánimo de personas que nos aman, personas que reconocen lo que estamos haciendo en cualquier aspecto de nuestras vidas. Pero también necesitamos quien nos diga, ¿sabes qué? Esto no está bien, hay que mejorar, hay que crecer, etcétera, ¿verdad? Entonces, la crítica puede ser una de las herramientas de afinación más perfectas de parte de Dios. Esto lo vemos en la vida de los apóstoles, en la vida de los profetas, en la vida del pueblo de Israel. Hubo personas que expresaron una crítica, ¿verdad? Entonces, en manos de alguien que sabe reaccionar, la crítica puede transformar al individuo más egocéntrico en alguien que viva y actúe como el mismo Jesús. O sea que la crítica puede ayudarte, y de hecho te ayuda a crecer en tu carácter, en áreas que no te has dado cuenta. Entonces, esto es muy importante. Por lo general, no nos damos cuenta que la crítica puede ser beneficiosa. Pensamos, es que me están atacando, es que no me quieren, es que me lo están tomando a mal. O sea, nuestro mecanismo de orgullo, de amargura, de autodefensa es tremendo, ¿verdad? Porque decimos que no hay nada de bueno en que me critiquen, pero escapamos, y a veces escapamos con terror a quienes se acercan a decirnos algo, ¿verdad? Como una especie de cincel o lija en la mano. Me acuerdo mucho de un hermano que predicó que llega de repente la hermana Serrucho o el hermano Lima, ¿verdad? Y empiezan a pulir asperezas en nuestras vidas, que Dios utiliza personas para eso. Y tenemos que poder, amigos y hermanos, ser personas que reciben la crítica, y donde a veces nos cuesta más trabajo es en la familia. La esposa le llamamos criticona, o el esposo criticón, o la mamá o los hijos, ¿verdad? En el contexto familiar,
incurrimos muchísimo en defendernos y lo que pasa a veces en la familia es que ya traemos cosas, hay como pues, cierto resentimiento, enojo, y entonces cuando nos dicen algo inmediatamente contraatacamos, pero yo creo, hermanos y amigos, que debemos de aprender a crear una cultura donde dentro del hogar hay una crítica constructiva, repito, hay afirmación, pero también podemos decirnos la verdad en amor. Esto es importantísimo, ¿verdad? Entonces, aunque esto que le estoy diciendo no le sea tan fácil de comprender, en algunas ocasiones Dios puede enviar a algún fariseo cerca de nosotros para que nos pula hasta un punto que se llegue a reflejar la gloriosa imagen de Cristo en nuestras vidas. O sea que aún ante las personas más negativas, más criticonas, hay algo, yo creo siempre, que podemos aprender. Entonces, repito, es muy difícil recibir las críticas de nuestros amigos y de nuestros enemigos. Si nuestro amigo nos critica, pues podemos ignorarlo porque lo consideramos como un ataque personal. Pero si lo hace, si lo hace un enemigo, nos sentimos atacados. Pero si lo hace un amigo, entonces como que es un poco más difícil. Porque bueno, esta persona me quiere, me está diciendo algo que no está bien en mí. Y muchos sí pueden definitivamente como pues tomar esta situación de la crítica de una manera positiva, ¿verdad? Pero otros no. Otros van a seguirse defendiendo, ¿no? Siempre. Entonces, dice el dicho, aún tus críticos pueden ser tus mejores ayudadores porque marcan algunos de tus defectos sin cortapisas y con objetividad. Es decir, que ellos te van a decir de manera objetiva, sabes que esto es algo que no está bien en tu vida. Ahora bien, vale la pena aclarar que existen dos tipos de crítica. Vamos a hablar el día de hoy. La crítica justificada y la crítica injustificada. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. La crítica justificada tiene al menos algo de verdad, ¿verdad? Hay un proverbio árabe que dice lo siguiente: si alguien te llama burro, olvídalo. Pero si 5 personas te llaman burro, ve y cómprate una montura. Suena un poco sarcástico y duro, pero si varias personas te han dicho, mira, eres muy impuntual, o eres muy enojón, o eres muy informal, o no sabes no sabes responder bien, y te lo dicen varias personas, personas que te quieren, tu esposa, tus amigos, tus hermanos en Cristo, tienes que decir, necesito aceptar esto que a veces yo no veo en mí mismo, pero que ya amigos me han marcado varias veces esto y necesito recapacitar, necesito crecer, ¿verdad? Entonces, han habido personas en lo personal alrededor de mi vida que han marcado ciertas cosas, hermanos queridos, y al principio me parecían imposibles de aceptar, ¿verdad? ¿Cómo me dices que soy amargado? ¿O cómo me dices que soy muy agresivo? ¿O cómo me dices que reacciono de una manera impulsiva, verdad? Pero a la medida que he ido analizando estas críticas, eran perfectamente razonables, ¿no? A veces, dice la Biblia, cada hombre proclama su propia bondad, pero Dios pesa los corazones, lo dice en Proverbios. Entonces, puedo decir, no, yo soy muy buena onda, soy muy amable, muy paciente, muy formal, pero en realidad hay cosas que no me doy cuenta y alguien que me ama me dice, hey, está siendo religioso, está siendo exagerado, está siendo cruel, ¿verdad? En un momento dado. Entonces, muchos de nosotros estamos tan ciegos a nuestros propios errores que no podemos concebir cuando alguien nos marca cierto defecto. ¿Cómo te atreves a decirme que soy un informal? ¿Cómo te atreves a decirme que soy inconstante cuando lo soy? Padre mío, cuando tengo esta situación en mi vida. Entonces, cuando ya son varias personas, volviendo a este proverbio árabe, sobre todo personas en lugares de autoridad que nos han marcado este problema y seguimos justificándonos y enojándonos, entonces algo anda muy mal en nosotros y vamos en un camino muy peligroso. Yo recuerdo cuando era más joven, yo tenía un pequeño negocio de diseño gráfico, tenía mis clientes, muchos de ellos eran cristianos, pero yo les quedaba mal. Y una vez uno de los jefes me dijo, es que eres un dolor de cabeza, me dice. Y yo dije, ay, ¿por qué? Pero era verdad, ¿verdad? Era difícil a veces trabajar conmigo, porque me tardaba demasiado, tenía otros clientes, no me organizaba, quedaba mal. Entonces, cuando pues, me dijeron por primera vez, me enojé y me molesté y me resentí, pero era verdad, yo tenía que haberme organizado mejor, ser más formal en mis tiempos de entrega y demás. Entonces, hay personas, hermanos, que han sido conflictivas y que andan rebotando de un lugar a otro porque se sienten víctimas.
pero lo que no se han dado cuenta es que el problema está en ellos mismos y no en el mundo hostil que supuestamente les ataca y les hace menos, como hemos visto, ¿verdad? Hay gente que dice que a mí me atacan, a mí me critican, a mí no me ven bien, etcétera, ¿verdad? Entonces, una persona que nos conoce bien, por ejemplo, es nuestra pareja, ¿verdad? Yo sé que muchas veces hay sarcasmo y amargura, pero la verdad es que hay otras ocasiones en las que nuestra pareja puede poner el dedo en la llaga. Y lo que nos ha dicho es una valiosa herramienta de crecimiento, pero algunos preferimos ignorar a nuestra esposa, nuestro esposo, las mujeres, y seguir su propio curso de obstinación, lo cual puede llegar a ser muy destructivo, ¿verdad? Entonces yo quiero decir que sí, yo les quiero animar a esto, ¿no? Que como parejas aprendamos a resolver nuestra ira y resentimiento y aprendamos a hablarnos con amor, ¿verdad? Y porque, repito, si alguien nos conoce bien, es nuestra pareja. Dormimos con ella, comemos con ella, nos ven de buenas, de malas, nos ven el viernes en la noche, el domingo en la mañana en la iglesia, nos ven todos los días. Entonces, ellos nos conocen y no se trata de decir, a mí no me importa, tú eres muy criticón, eres muy así conmigo, yo de ti no recibo nada. Al contrario, voy a aprender a escuchar. Puede haber cosas que me dice que no son ciertas, puede haber muchas cosas que me dice que sí son ciertas y que Dios está utilizando a mi pareja para que yo pueda cambiar. Yo les he dicho, muchas personas, por ejemplo, fíjense bien, quiero explicar esto. Tenemos la voz interna del Espíritu Santo y la conciencia. Pablo habla de las dos cosas, que su conciencia le daba testimonio en el Espíritu de cierta cosa. Entonces, Dios puso un mecanismo interno, pero también puso su Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos convence, ¿ok? Entonces, esa es la primera voz. Obviamente esa voz está respaldada por la palabra de Dios, que dice la Escritura, mandamientos, advertencias y demás. Entonces, cuando una persona no hace caso de esa voz, es peligroso porque se puede ir uno endureciendo más, se puede ir uno volviendo más cínico, más como insensible a las correcciones. Entonces, es lo que bien pasa. Ahora, Dios manda personas alrededor de nosotros, manda personas como por ejemplo, nuestra esposa, el esposo, ¿verdad? Donde Dios pues utiliza a esa persona para decirme, oye, es que estás gastando demasiado dinero, oye, es que estás demasiado tiempo en el teléfono, oye, es que, o sea, estás demasiado enfocado en tu trabajo y estás descuidando tu relación con Dios, tu relación con la familia, ya no vas a la iglesia. Entonces, estas voces que Dios manda alrededor de nosotros son muy importantes, son una especie de salvaguarda, como una protección de decir, oye, ten cuidado. Ahora, a veces no escuchamos ni la voz interna del Espíritu Santo, ni la voz de los que nos rodean, y eso produce, queridos amigos, grandes crisis en nuestras vidas, precisamente porque no hicimos caso. Entonces, la Biblia dice que el hombre que endurecido, perdón, que reprendido endurece su cerviz, será quebrantado. O sea, si alguien te corrige y tú te endureces, lo que procede en ese momento es el quebrantamiento. Entonces, nadie queremos pasar por cosas terribles, ¿verdad? Pero sí tenemos que distinguir y tener tiempos de pensar, tiempos de reflexionar, tiempos de estar en la presencia del Señor, tiempos de sobriedad, de decir, ¿sabes qué? Creo que esto sí es algo que está pasando en mí y es el momento de arrepentirme, de crecer, de buscar ayuda, de pedir perdón, de estas cosas que Dios nos está hablando por nuestro propio bien porque nos ama, ¿no? Entonces, los varones debemos de prestar atención a lo que nuestras esposas tienen que decir, porque en mucho de lo que ellas hablan hay bastante verdad y varón te hará bien el hacer ajustes de cosas que están pasando en tu vida antes de que cosas peores sucedan. ¿Cuántas esposas le ha dicho al hijo, al esposo le ha dicho, oye, ¿sabes qué? Como que ya has faltado a la iglesia 3, 4 semanas. Oh, estoy bien, es que estoy cansado. Yo lo veo aquí por la tele. No me digas nada. Yo estoy bien. Y empezamos inmediatamente ese mecanismo de defensa, de decir, ni se te ocurra cuestionarme. Y no, hermanos, eso no debe ser así. Creo que es muy importante, de verdad, que podamos reflexionar, tener esa capacidad de retrospección, de análisis y arrepentirnos de todo nuestro corazón.
Y bueno, quiero hoy dejarles puede usted dejarnos preguntas. Si tiene preguntas acerca de este tema, yo quiero recordarle que si no, el día de hoy podemos también, los días viernes que tenemos nuestro programa de preguntas y respuestas, por favor, usted puede dejar su pregunta en nuestra página, ya sea de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Y queremos decirle que ahí usted puede dejar su mensaje, puede ser anónimo si usted gusta, no se preocupe, o puede hablarnos acerca de la pregunta que tiene. Y si no lo contestamos el día del programa, en los días posteriores podemos responderle con la palabra del Señor a sus preguntas. Así que puede ir a la página de Facebook de su servidor, Pastor Nes Gómez, o al canal de su servidor también. Y recuerde que puede suscribirse también a nuestro canal. Y recuerde que también tenemos en lo que se llama, en el website de su servidor, netsgomez.com, recursos, predicaciones, algunas enseñanzas que le van a servir para su familia, para estos temas. Así que puede ir por favor para netsgomez.com y ahí usted puede obtener más información de cosas que le van a servir, de cursos que le van a ayudar muchísimo. Entonces, una crítica constructiva, volviendo a nuestro tema del día de hoy, puede cambiar poderosamente a una persona. Por desgracia, hay personas que se sienten ofendidas por el más mínimo comentario y no crecen a causa de su espíritu susceptible e hipersensible. Esto es completamente cierto. Por ejemplo, oye, llegaste tarde. Ni te atrevas a decir que esa persona llegó tarde porque se va a enojar, va a poner cara, se va a dar la vuelta, va a estar de malas en la reunión. Si usted llegó tarde y le dicen que llega tarde, pues no llegue tarde, llegue temprano. En vez de que se resienta, es que me dijiste frente a todos, pues es que llegaste tarde frente a todos, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que seamos crueles quienes damos correcciones, está claro. Hay que buscar el momento, hay que ser siempre afirmando a los demás, pero hay veces que hay que decirle. Pablo en alguna de las ocasiones en la carta a Timoteo le dice, cuando un anciano haga esto, repréndele frente a todos para que aprenda, para que los demás también aprendan. Y Pablo habla de una reprensión pública. Claro, está hablando de casos más extremos, pero es importante saber que no tenemos por qué sentirnos ofendidos y volvernos a personas que están muy susceptibles y que de todo te sientes. No, hermanos, es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar, de dejar nuestra niñez emocional y espiritual y progresar a un nivel de crecimiento como Dios quiere. Ahora, también existe una crítica injustificada, ¿verdad? Es aquella que se basa en suposiciones y en lo que podríamos llamar el don de sospecha y negatividad. O sea, hay personas que critican de una manera, hay una negatividad en ellos y ellos se vuelven muy como quisquillosos y suspicaces, etcétera. Como decimos, está basada en suposiciones, en sospechas y negatividad. Entonces hay personas que quieren ver todo mal. Esa es también la otra realidad. Y que le van a añadir su perspectiva equivocada y negativa. Pero permítame decirle que hay personas que aprenden a oír lo que es incorrecto. Por consiguiente, alimentan su alma con lo que es inadecuado y sus conclusiones llegan a ser muy equivocadas. Quiero repetir esta frase, esto me hace muy importante. Hay personas en el mundo, en la iglesia, en nuestra familia, ¿verdad?, que aprenden a oír lo que es incorrecto, desde chismes hasta sospechas, desde murmuraciones hasta lo que sea, y por consiguiente alimentan su alma con una narrativa equivocada y sus conclusiones sí llegan a ser muy equivocadas. O sea, sí hay personas que son negativas y van a ver las cosas mal. La Biblia dice en Mateo 12, 35 al 37, el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo, dice Jesús, que de toda palabra que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! ¡Qué palabras de Cristo! Que nos traen sobriedad, ¿verdad? Diciendo, puedes tener un mal tesoro en tu corazón, acumulado mucha amargura, mucha sospecha, mucho resentimiento, mucha ofensa, y entonces lo que sale de ti son cosas muy negativas. Y en ese sentido sí, hay que aprender a discernir cuando alguien tiene una crítica injustificada y no tomarlo personal, ¿verdad? Es como aquella historia que se cuenta acerca de un viejo y de un jovencito y un burro que iban de camino, ¿verdad? Al principio, el viejo decidió que
pondría al jovencito sobre el burro para que no se cansara, pero al ir pasando por el poblado, la gente empezó a criticar al jovencito, afirmando que cómo era posible que dejara que el pobre viejito fuera a pie. Pero si no era consciente del cansancio de una persona mayor, criticaron al joven. Después de este incidente, el viejito decidió subirse al burro y dejar al jovencito que caminara. Pero los comentarios por parte de la gente no se hicieron esperar. ¡Qué viejo más inconsciente! ¿No ve que el jovencito está cansado y él ahí trepado en el burro? Increíble, hermanos, cómo lo que puede pasar. Y dice la historia, ¿verdad? Que a raíz de esto, los comentarios, el viejito decidió que ambos, el muchacho y él, subirían al burro para llegar a su destino. Esta vez tampoco los comentarios no se hicieron esperar. Mira nada más cómo traen a ese burro tan sobrecargado. Qué abusivos y desconsiderados. Este viejo y ese muchacho deberían de caminar. Qué bárbaros. Dice que un tanto desesperado, el viejito probó una nueva estrategia y pensó, esta vez el muchacho y yo iremos caminando y el burro irá sin la carga, esperando que tal vez eso cambiara las opiniones de la gente. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que la gente al ver la escena empezaron a murmurar, ahí este señor y este muchacho, yo no sé para qué van a pie si tienen un burro, de veras que hay gente que no piensa, etcétera, 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 Padre mío. Así es la crítica injustificada, hermanos queridos. Tiene una percepción negativa de por medio. No encuentran satisfacción de ninguna forma y no respetan las decisiones personales. Todo tiene que ser de una manera o a la manera de ellos o no tiene validez. Y esto, da risa esta historia, pero es muy cierta, ¿verdad? Estamos hablando de la crítica constructiva que nos va a ayudar de parte de los que nos aman y de la crítica injustificada que puede producir, si tú no sabes responder, volverte como muy negativo. Entonces, hay, por desgracia, hermanos queridos, mucha gente dispuesta a criticar a otros. Durante casi 30 años de ministerio, puedo decirte con suficiente autoridad, o ya tengo más de 40, ya tengo 45 años de ministerio, que he conocido gente con un espíritu crítico, tal que podría criticar al mismo Jesús, ¿verdad? Entonces, la persona con un espíritu crítico es la que se ha divorciado de la esperanza, decía un autor, para casarse con la desesperanza. O sea, la persona a veces criticona es como que ya todo está mal. Y de veras nosotros, y mientras pasan los años, ya nos vamos haciendo viejos, si no alimentamos la narrativa del Espíritu Santo, del amor del Señor, de la palabra de Dios, del perdón, podemos, como decíamos, divorciarnos de la esperanza y casarnos con la desesperanza y ver todo negativo. Todo está mal. Qué feo lo que cantan, lo que predican, que llegan, que no llegan, que hay gente, que no hay gente, que hay estacionamiento, que no lo hay, que calentó la sopa, que no, todo puede ser una crítica. Entonces, la crítica destructiva, hermanos, es aquella que no contiene nada de verdad y que es inspirada por la peor parte de nosotros o incluso por el acusador y que va dirigida esta crítica a destruir la reputación de alguien y a menoscabar la autoridad que puede bendecirle. Entonces, cuídese usted mismo de ser una persona que tiene críticas injustificadas y aprenda a discernir cuando alguien lo está criticando a usted de manera injustificada, cuando su comentario no proviene de la verdad. Se dice que el 80% de las iglesias que se destruyen es por el chisme. El chisme es un gran destructor, hermanos, del compromiso, la entrega y la unidad. Y a menos que las personas no se comprometan a deshacerse de este cáncer espiritual, las iglesias, especialmente hispanas, vamos a estar en este subdesarrollo espiritual permanentemente porque escuchamos ¿qué crees que dicen que la no sé quién está haciendo esto? Y usted, hermano, no demos lugar a esta crítica injustificada y destructiva al chisme. Hermanos, eso no debe ser. El Nuevo Testamento habla, y lo dice así Pablo, que las mujeres no anden de chismosas, habla de las viudas. No quiero sonar peyorativo, pero tenemos que decir, yo no tengo por qué recibir un comentario, una sospecha de alguien más y después yo transmitirlo e incrementarlo. No debo hacer eso. No debo participar en el chisme porque eso es algo, la Biblia le llama al diablo el acusador de los hermanos. Entonces le aliento, cuando escuche usted rumores acerca especialmente de líderes, no se apresure tanto a creerlo. Compruebe si esta verdad es verdadera, o sea, si esta afirmación es verdadera, antes de afirmarlo y mucho menos de comunicarlo a alguien más, así como con tanta vehemencia.
Y yo le quiero animar, mientras vamos ya llegando hoy al final de nuestro programa, cuando lo critiquen de manera injustificada, olvídelo. No retenga eso. No se quede en ese lugar, por favor. Esto fue pues, lo que hizo Jesús, ¿verdad? A Jesús lo criticaron. Él es perfecto en su comportamiento, perfecto en su enseñanza, perfecto en sus milagros, perfecto en sus respuestas. Sin embargo, fue blanco de la crítica de ellos. Pero Cristo no se quedó atorado con eso. Él vio que estaba frente a una crítica que no era racional y Jesús se negó a ser un depósito de basura, ¿verdad? Él no se quedó con esas cosas. Nunca estuvo repitiendo lo que ellos decían. Él estuvo hablando la verdad y mantuvo su corazón libre de eso. Entonces, queridos amigos y hermanos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a aprender a recibir la crítica constructiva de parte de personas que nos aman y que nos conocen, personas en autoridad y personas de Dios. Y vamos a deshacernos de todo tipo de autojustificación y toda actitud defensiva para recibir esta crítica que Dios quiere utilizar para nuestro bien. Y en cuanto a la crítica injustificada, vamos primero nosotros a guardarnos de ser personas que están alimentadas por una narrativa donde todo se ve mal, todo es negativo. Y cuando recibamos una crítica injustificada, vamos a seguir el precioso ejemplo de Jesucristo, quien no se amargó, no se atascó en eso, no se quedó atorado allí, sino que él pudo bendecir a estos hombres, aún orar para que Dios los perdonara y mantener su corazón libre de ofensa, libre de amargura, para seguir haciendo la voluntad de Dios y expresando el amor del Señor. Así que este tema de no me critiques es un muy buen tema y yo creo que debemos todos de reflexionar y crecer en este sentido. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.